El mundo está al borde de algo que ningún analista se atreve a nombrar con claridad, pero que todos sienten con la misma certeza visceral con la que se siente el cambio de presión en el aire antes de una tormenta. El conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos ha entrado en una fase que los expertos en geopolítica describen como el umbral de no retorno. Ese punto en el que los movimientos dejan de ser calculados y comienzan a ser reactivos, en el que los errores de cálculo no se corrigen, sino que se amplifican, y en el que la diferencia entre la guerra y la paz deja de medirse en decisiones políticas y comienza a medirse en segundos. Lo que está ocurriendo en este momento no es una crisis más en una región acostumbrada a las crisis. No es otro capítulo en la larga historia de tensiones que han definido el Medio Oriente durante décadas. Lo que está ocurriendo es una reconfiguración completa del equilibrio de poder en una de las zonas más volátiles y estratégicamente decisivas del planeta. Y los próximos días, no los próximos meses ni los próximos años, los próximos días, determinarán si esa reconfiguración se produce mediante la diplomacia o mediante el fuego. Para entender lo que viene, hay que entender primero cómo se llegó hasta aquí. Porque nada de lo que está sucediendo es accidental. Nada ocurrió de la noche a la mañana. Todo tiene una lógica, una cadena de causas y efectos que se remonta años atrás y que ahora converge en un punto de tensión máxima que ninguno de los actores involucrados sabe exactamente cómo desactivar. Irán lleva décadas construyendo lo que sus líderes llaman el eje de la resistencia, una red de alianzas, proxies y capacidades militares distribuidas por toda la región, desde el Líbano con Hezbollah, pasando por Siria, Irak, Yemen con los hutíes y Gaza con Hamás. Esta arquitectura fue diseñada con un propósito estratégico muy claro: rodear a Israel con amenazas en múltiples frentes simultáneos, de tal manera que cualquier acción militar israelí contra Irán desencadene una respuesta que venga de todas las direcciones al mismo tiempo, superando la capacidad defensiva del Estado judío sin importar cuán sofisticados sean sus sistemas de protección. Durante años, esa estrategia funcionó como disuasión. La amenaza de la respuesta múltiple y simultánea mantuvo a Israel en un estado de contención calculada, optando por operaciones quirúrgicas y ataques selectivos en lugar de una confrontación directa con Teherán. Pero algo cambió de manera fundamental, y ese cambio tiene nombre y tiene fecha. Cuando los 500 misiles Hwasong-18 de fabricación norcoreana cruzaron la frontera iraní, el cálculo estratégico israelí dejó de ser sostenible en sus términos originales, porque la doctrina de disuasión israelí siempre descansó sobre una premisa implícita pero irrenunciable: la superioridad cualitativa. Israel podía aceptar estar rodeado de adversarios porque sabía que ninguno de esos adversarios tenía la capacidad tecnológica para infligir daño existencial en un primer golpe. Esa premisa ya no es válida. Y cuando una premisa estratégica fundamental colapsa, todo el edificio construido sobre ella necesita ser reconstruido desde los cimientos. En los corredores del poder en Jerusalén y Tel Aviv, se habla ahora de una ventana de oportunidad que se está cerrando. No semanas, días. La inteligencia israelí estima que Irán necesitará entre 72 y 96 horas para completar la dispersión operativa de los misiles recibidos, distribuyéndolos en múltiples ubicaciones subterráneas y protegidas a lo largo del territorio iraní. Una vez que esa dispersión se complete, la posibilidad de neutralizar la amenaza mediante un ataque preventivo se reducirá de manera dramática. Porque atacar 500 misiles dispersos en decenas de ubicaciones es cualitativamente diferente a atacar 500 misiles concentrados en pocas instalaciones identificables. La ventana se cierra. Y el reloj corre. Mientras tanto, en Washington, la administración enfrenta la presión más intensa que ha experimentado en materia de política exterior desde el inicio de su mandato. Por un lado, los aliados israelíes exigen una postura clara: o Estados Unidos respalda una acción preventiva o Israel actuará solo. Por otro lado, los asesores militares advierten que cualquier acción directa contra Irán en este momento podría desencadenar una escalada que arrastre a Estados Unidos a un conflicto bélico de escala regional en el peor momento posible, con la atención y los recursos militares todavía divididos entre múltiples compromisos globales. El debate interno en la Casa Blanca es feroz. Hay una facción que argumenta que dejar que Irán complete la integración operativa de los Hwasong-18 sin consecuencias es una señal de debilidad que invitará a futuros desafíos aún más graves. Hay otra facción que sostiene que una respuesta militar precipitada
es exactamente lo que Teherán busca provocar. Un error estratégico que Irán podría explotar para unificar a la opinión pública árabe y musulmana en su contra, debilitando las alianzas regionales que Estados Unidos ha construido durante décadas con enorme esfuerzo. Entre esas dos posiciones, el presidente debe tomar una decisión, y debe tomarla en horas, no en días, porque en geopolítica, como en el ajedrez, la indecisión también es una jugada, y no siempre la mejor. En Irán, el escenario es igualmente complejo, pero en sentido inverso. El régimen de los ayatolás enfrenta una paradoja que sus propios estrategas reconocen en privado, aunque jamás lo admitirían públicamente. La adquisición de los Hwasong 18 fue, al mismo tiempo, el mayor logro estratégico de Teherán en décadas y la mayor fuente de riesgo inmediato que el régimen ha enfrentado desde la guerra con Irak en los años 80. Porque tener los misiles es una cosa, sobrevivir a la reacción de Israel y Estados Unidos por tenerlos es otra completamente distinta. El líder supremo y el Consejo de Guardianes saben que han cruzado una línea, saben que la respuesta llegará. La pregunta que se hacen es cuándo y en qué forma. Y esa incertidumbre los obliga a acelerar la dispersión operativa de los misiles, mientras simultáneamente envían señales diplomáticas contradictorias, algunas conciliadoras para ganar tiempo, otras desafiantes para mantener la cohesión interna del régimen y la fidelidad de sus aliados regionales. Es un juego de múltiples capas que requiere una precisión casi imposible de mantener bajo presión. Y la presión, en este momento, es máxima. En el terreno, las señales de que algo se está preparando son inequívocas para quienes saben leerlas. Las fuerzas de defensa israelíes han movilizado reservistas en un número que no se había visto desde la última gran operación terrestre en Gaza. La Armada estadounidense ha desplazado 2 grupos de batalla de portaaviones al mar Mediterráneo Oriental y al Golfo Pérsico. Los vuelos comerciales de varias aerolíneas internacionales han comenzado a evitar el espacio aéreo iraní, iraquí y del Líbano, citando advertencias de seguridad que no han sido explicadas públicamente, pero que hablan por sí solas. Los mercados financieros globales registraron en la última sesión las mayores caídas en meses, con el precio del petróleo disparándose a niveles que no se veían desde los peores momentos de la crisis ucraniana. El lenguaje de los mercados, a veces, dice lo que los diplomáticos no pueden decir. Y los mercados están diciendo que algo grande está a punto de ocurrir. ¿Qué es exactamente lo que puede ocurrir en los próximos días? Hay 5 escenarios que los analistas consideran los más probables, ordenados de menor a mayor intensidad. El primero es el de la negociación de emergencia. Estados Unidos presiona a Irán a través de canales diplomáticos secretos, posiblemente con la mediación de Qatar u Omán, para acordar algún tipo de compromiso. Irán no despliega operativamente los misiles, congela su programa nuclear y a cambio recibe un alivio parcial de sanciones y una garantía implícita de no agresión. Es el escenario más optimista. También es el que los propios diplomáticos consideran menos probable, dado el estado actual de la relación entre Washington y Teherán. El segundo escenario es el de la operación quirúrgica israelí de alta precisión. Israel lanza una serie de ataques aéreos y de misiles contra las instalaciones donde se encuentran los Hwasong 18 antes de que se complete su dispersión, destruyendo la mayor cantidad posible en un golpe rápido y calculado. El objetivo sería estratégico pero acotado, eliminar la amenaza inmediata sin provocar una guerra total. Israel activaría simultáneamente sus sistemas de defensa en previsión de la respuesta iraní y esperaría que Teherán, golpeado pero no destruido, optara por una respuesta proporcionada en lugar de una escalada total. Es un escenario de alto riesgo que asume una racionalidad en el bando iraní que no siempre está garantizada bajo presión. El tercer escenario es el de la operación conjunta israelí-estadounidense. Ante la magnitud de la amenaza, Washington decide que no puede permitirse permanecer al margen y participa activamente en el ataque contra las instalaciones iraníes, aportando capacidades que Israel no posee por sí solo: bombarderos estratégicos, municiones antibúnkeres de alta penetración y supresión electrónica de los sistemas de defensa aérea iraníes. Es el escenario que Irán más teme y el que con mayor probabilidad desencadenaría una respuesta de máxima intensidad a través de todos sus proxies regionales simultáneamente. El cuarto escenario es el de la guerra regional en múltiples frentes. Irán, anticipando o respondiendo a un ataque, activa a Hezbollah en el norte de Israel, ordena ataques con drones y misiles desde Yemen, Irak y Siria, y lanza directamente una parte de los Hwasong 18 contra territorio israelí.
Israel responde con la totalidad de su potencia de fuego. Estados Unidos se ve arrastrado. El conflicto se extiende por todo el Medio Oriente con consecuencias que ningún actor puede predecir ni controlar. El quinto escenario, el que nadie pronuncia en voz alta, pero que todos tienen en el rincón más oscuro de su mente, es el de la escalada nuclear. No necesariamente el uso de armas nucleares, pero sí el momento en que Irán toma la decisión de cruzar el umbral y producir su primera ojiva, declarando implícitamente su condición de potencia nuclear como disuasión de último recurso. En ese momento, las reglas del juego cambian de manera irreversible para toda la humanidad. Lo que hará la diferencia entre estos escenarios no serán los misiles, ni los aviones, ni los portaaviones. Lo que hará la diferencia serán las decisiones que se tomen en las próximas horas en 3 lugares: en el despacho del primer ministro israelí, en el despacho oval de la Casa Blanca y en la sala de reuniones del Consejo de Guardianes en Teherán. 3 líderes, 3 cálculos, 3 visiones del mundo que deben encontrar, en un tiempo extraordinariamente comprimido, una forma de no destruirse mutuamente sin que ninguno de los 3 pueda permitirse aparecer como débil ante su propia audiencia doméstica. Es la geometría imposible de todas las grandes crisis internacionales. Y la historia nos enseña, con una consistencia perturbadora, que esa geometría no siempre se resuelve bien. El mundo que conocemos está siendo puesto a prueba en este momento, no de manera abstracta, no como metáfora, sino de manera literal y concreta. Las decisiones que se tomen en los próximos días, en las próximas horas, determinarán el tipo de mundo en el que viviremos durante las próximas décadas. Si habrá un nuevo orden basado en el equilibrio del terror, o si habrá un conflicto que redefina el mapa político, económico y humano del Medio Oriente, y por extensión, del planeta entero. Los actores están en sus posiciones, los sistemas están activados, los dedos están cerca de los botones. Y el mundo observa, sin poder hacer nada más que observar, esperando que la razón prevalezca sobre el miedo, que el cálculo frío supere al impulso caliente, y que los próximos días sean recordados no como el comienzo de una catástrofe, sino como el momento en que la humanidad, una vez más, y a pesar de todo, encontró la forma de retroceder desde el borde. Pero ese final no está garantizado, nunca lo estuvo, y esta vez, menos que nunca.